Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Lo invito a imaginar un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez, todos lo sabemos, las piezas tienen distintos roles y también distinto peso. A veces es posible entender la realidad, el juego en el que estamos inmersos, a partir de la comprensión del rol que le corresponde a cada pieza y del lugar que ocupa dentro del juego. La columna de hoy tiene por finalidad entender el juego en el que estamos inmersos a partir del análisis de algunos aspectos de Daniel Jadwe para que podamos realmente hacernos una idea de qué es lo que está pasando en Chile, específicamente con la extrema izquierda, y cuál es nuestro destino en caso de que no emerja una oposición clara de, en este tablero de ajedrez. Para el miércoles 29 de mayo quedó programada la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por el caso Farmacias Populares. Se le acusa de cohecho, administración desleal, fraude del fisco y estafa. Le quiero mostrar una imagen. Aquí vemos cómo Jorge Abbott está diciendo que ya los casos, el financiamiento ilegal de la campaña Bachelet ha prescrito. Y probablemente todos estos delitos del señor Jadwe también tengan un tiempo para su prescripción. Bachelet es too big to fail, demasiado grande para dejarla caer. Sabe demasiado, tiene demasiado poder, por eso no cae. Y además porque no hay una resistencia y una oposición real. Incluso los medios de prensa no han hecho eco de este caso de el financiamiento de OAS en su campaña, de esta constructora brasilera. Ni tampoco se han hecho cargo de que su fundación, la de Bachelet, está dentro del caso Fundaciones. O sea, se sigue desapareciendo plata entre los dedos de una persona que ya no debiese de estar en las encuestas como candidata presidenciable. Si tuviésemos una democracia mínimamente razonable, una persona que está acusada de este tipo de delitos y hasta que no se pruebe su inocencia, debiese de quedar fuera de las posibilidades de postularse a un cargo político. Bueno, dijimos que Bachelet es too big to fail. ¿Qué pasa con Jadwe? Hay 5 motivos por los cuales yo le digo al tiro, Jadwe no va a caer preso ni se va a ir tras las rejas ni nada. Por mucho que haya gente que dentro incluso de su mismo partido de coalición están hambrientos de dejarlo caer. Y esto por 5 motivos que nos van a permitir entender el juego en el que estamos inmersos. ¿Cuál es el tablero de ajedrez en el que está Chile? ¿Quién es Jadwe? ¿Es un caballo? ¿Es un peón? ¿Es una torre? ¿Es un alfil? ¿Rey? ¿Y si fuera un rey? ¿Qué tipo de rey sería? Vamos con la primera razón por la que Jadwe no va a caer tras las rejas y es un intocable. Porque él es el candidato de Maduro. No solamente Jadwe tiene una forma de ser que es la de un payaso, ¿no es cierto? Igual que la tiene Maduro, y se ríen en la cara de la gente. Imagínense esto de mandar a hacer medicamentos a Cuba, ¿no es cierto?, para sanar a la gente del COVID, ¿sí? No solo se parece a Maduro en su forma payasesca de ser, ¿no? Como un payaso, imagínense mandar a hacer un remedio a Cuba para el virus, ¿no? O sea, eso fue ya lo más desquiciado. O sea, hay gente que le da exactamente lo mismo. Según Maduro, que él habla con el espíritu de Chávez y cosas así. O sea, bueno,
Hasta eso me parece más razonable que lo que dijo acá Daniel Jadwe. Y sin embargo, es electo una y otra vez. Desaparecen sus audios de la fiscalía y él anda por la vida como si fuese una persona importante. Bueno, yo creo que la relación que ha construido personalmente, fuera de las estructuras partidarias, el señor Jadwe con el régimen de Maduro, yo creo que él es el hombre más cercano dentro de lo que es la política, la esfera pública, al régimen de Maduro que hay en Chile. Por ejemplo, participó en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, que se realizó para conmemorar el 20º aniversario del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez. En ese encuentro, Daniel Jadwe señaló que en Chile nunca la justicia ha perseguido las violaciones a los derechos humanos. Además, ensalzó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas como un ejemplo. Y bueno, ¿sabe qué? Véalo usted mismo. De uno de los asistentes al encuentro mundial contra el fascismo, el alcalde de la comuna Recoleta en Chile, Daniel Jadwe. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto, pero que además ¿no? que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente electos para servir a sus intereses, porque eso que algunos llaman Occidente no tienen ni valores ni principios, solo tienen intereses. Así, mira. Y aquí esto es distinto. Daniel, Gracias, presidente. Perdona que te interrumpa. Un comentario con propuesta y una reiteración. Yo hice una propuesta hace un tiempo para que tú la evalúes allí como alcalde. Lamentando mucho los más de 300 jóvenes que perdieron sus ojos en el estallido social. Doloroso. Yo vi algunos reportajes de televisoras chilenas, de medios de comunicación muy objetivos como El Mercurio, de Telesur, sobre lo que estaban padeciendo muchos de estos jóvenes. Algunos quedaron completamente sin visión, otros quedaron con pérdida de visión parcial, la pérdida de un ojo. Nosotros en Venezuela tenemos algo muy hermoso llamado la Misión Milagro, que ha operado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños. Y yo le propuse, y estamos dispuestos a enviar inclusive un avión para recoger a todos estos jóvenes, traerlos a Venezuela y poder hacerle estudios integrales con médicos del más alto nivel. Cuando yo le digo que él ha construido una relación dentro de la izquierda, de la extrema izquierda, que personalmente es más cercana al régimen de Maduro, no solo me refiero a algún evento al que él haya podido ir, donde se haya codeado con la flora innata del narcoterrorismo y la narcopolítica a nivel internacional. Me refiero también a que ha dado pruebas de lealtad al régimen. Un momento clave fue su crítica a Bachelet. Imagínense que llegó al extremo de afirmar que es inaceptable el informe de Bachelet, de la ONU, ¿no es cierto?, que no diga nada de los golpes de Estado que ella apoyó. Golpes de Estado en contra de la narcodictadura venezolana. Dice Daniel Jadwe que Bachelet habría apoyado esos golpes de Estado. ¿Se entiende lo que políticamente significa este gesto? Significa que ser leal al régimen es ya haber distinguido quiénes son todos tus enemigos, incluso dentro de los cercanos a tu sector, y tenerlos listos para la guillotina. A un periodista de La Tercera, en un artículo que encontré dentro de esta investigación, le responde, aquí uno tiene que hacer un poco de historia. Bachelet ha sido parte de 3 gobiernos que han sido contrarios al proceso bolivariano. Cuando era ministra se llevó a cabo un golpe de Estado en contra del presidente Chávez en 2002. El gobierno chileno no solo nunca lo condenó, sino que reconocieron al golpista como gobierno legítimo.
Desde ese punto de vista, el informe ya pierde un poco de objetividad. Tanto en su primer como en su segundo gobierno, los cancilleres de la presidenta Bachelet atentaron contra la democracia y contra el proceso venezolano. Nada distinto se podía esperar de un informe de la expresidenta de Bachelet. Ponencia, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado. Y lo digo con mucha alegría y a la vez con un poco de vergüenza y pena, porque soy chileno, ¿no? La vergüenza y la pena, lo dije ayer, viene de recordar que el gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, ¿no? Fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente. Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear. Y mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas. En otras palabras, le fue a decir a Maduro, yo soy tu aliado y todos los demás son tus enemigos. Yo te defiendo y en mí puedes confiar. Jadwe es muy inteligente. Él sabe que parte importante del financiamiento de la extrema izquierda en Chile viene de Venezuela. Por eso tienen redes tan cercanas. Pero aquí hay mucho más en juego. Y me estoy refiriendo a la Universidad Arci, me estoy refiriendo a las redes entre Telier y Jorge Reyes de la FARC, que las FARC son aliadas del régimen de Maduro, etc. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Bueno, pero el régimen de Maduro ha avanzado y tienen el mismo discurso. Jadwe y el régimen de Maduro comparten las premisas del mismo discurso político. Y eso muestra nuevamente la alianza y el modo en que Jadwe quiere que lo vea el régimen, porque él se imagina a sí mismo siendo quien implementa el socialismo bolivariano del siglo XXI en Chile. La Asamblea Nacional de Venezuela, escuche bien, recibió el martes el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Adivine quiénes son los fascistas. Los fascistas que ahora van a ser condenados a años de prisión, a torturas, etc. Bueno, le leo. Y esto es lo que usted tiene que entender que también se quiere instalar en Chile, digamos, ¿no? Son rasgos comunes al fascismo, el racismo, el chauvinismo, el clasicismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. ¿Se entiende? Entonces vamos con Jadwe. Jadwe, justamente, si usted lo ve en esta foto, llamó a crear brigadas antifascistas. Esa es otra manera de decir vamos a la guerra civil, de tensionar los antagonismos al interior de una sociedad. Jadwe es el más fiel representante de Maduro en Chile. Imagínese que llegó al extremo de encabezar su propia cumbre de izquierda antes del cambio de mando de Gabriel Boric. Le leo la noticia. A las 9:30 horas de hoy, un enorme bus se estacionó afuera de la Corporación Municipal de la Cultura de Recoleta, desde donde empezaron a bajar dirigentes de diversos partidos de izquierda latinoamericanos y otras partes del mundo, como Argelia. Todos invitados por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, para participar en el seminario internacional que se titulaba Construir alternativas al neoliberalismo con la unidad e integración de los pueblos. Mientras los invitados se acreditaban y los acentos de cada país se mezclaban, dice el artículo, ¿no es cierto? Llegó el anfitrión. Y fíjense quién estaba presente, el embajador de Venezuela en Chile, Carlos Andrés Milán. Además, estaba la delegación de su partido, el Socialista Unido de Venezuela. También estaba presente Verónica Mendoza, presidente del movimiento político Nuevo Perú y candidata al Perú en las elecciones de la pasada. Bueno, entonces, ¿cuál es la influencia de Venezuela en Chile? Lo vimos en la columna pasada, pero no está de más recordarlo ahora desde la voz de un exmiembro de sus organizaciones de inteligencia. Tenemos para este segmento a Karen Aranguibel, periodista venezolana, gracias a Karen, y vía Zoom al general
Manuel Christopher Figuera, general de división retirado del ejército venezolano, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Quisiéramos preguntarle, con tu permiso, con tu venia, Karen, al general, por su experiencia en esos organismos militares y de inteligencia y contrainteligencia. ¿Esto fue un secuestro que viola la soberanía de Chile, general? Fue un secuestro mediante una operación acordada con funcionarios del gobierno chileno. Y esto está vinculado también con, es decir, es parte del mismo libreto del secuestro que hicieron en Venezuela a la activista de derechos humanos, la señora Rocío San Miguel. Es posible que el señor Boric no haya tenido información y que eso haya sido un acuerdo entre uno de sus funcionarios con el régimen, con la delincuencia que manda en Venezuela. Yo pudiera citarle algunos ejemplos en relación con eso. Yo recuerdo que en 2017, siendo yo subdirector de la DGCIN, Maduro quería extraer ilegalmente al general Eduardo Báez Torrealba de República Dominicana. Y en ese entonces a mí me habían mandado para coordinar la visita, me mandó el director de la DGCIN y jefe de la Casa Militar, que sigue siendo el mismo, Iván Hernández Dala, me mandó a República Dominicana y yo tuve la oportunidad de presenciar cómo Nicolás Maduro, con un amigo de él que no tenía nada que ver con el Ministerio de Interior y Justicia ni con Relaciones Exteriores, sino que es un amigo de él que estaba siendo parte del gobierno, hizo las coordinaciones delante de mí y de Hernández Dala. Por casualidad, perdón, general, por casualidad ese amigo dominicano de él es Miguel Mejía. El mismo, sí. Ellos creo que hicieron cursos juntos allá en Cuba, en formación política, y ellos coordinaron eso. Lo que pasa es que se filtró la información, llegó a oídos del general Báez Torrealba y él comenzó a hacer una denuncia pública. Después Maduro se vio en la necesidad de formalizar por la vía correspondiente la solicitud de extradición. ¿Cuál es la importancia del teniente Ronald Ojeda? Un teniente que es un militar de baja graduación para ser secuestrado y arriesgarse a un conflicto internacional. No se trata de que sea la importancia, es el mensaje que está mandando el régimen a todos los que estamos afuera y que de alguna manera hemos tomado alguna acción. Fíjese que lo importante de todo esto, y es necesario señalar, el viceministro de Justicia, el señor Monsalve, y hay pruebas suficientes que se han filtrado, hay videos. El señor Monsalve es parte de un partido político de izquierda que hace parte del Foro de Sao Paulo. Y el señor Parragüez, que es el esposo de la señora que tenía el carro, también es de un partido de izquierda que hace parte del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es el brazo operativo del laboratorio de ideas del Grupo de Puebla, que son los que mantienen a estos gobiernos, a estos regímenes dictatoriales, para ellos seguir cobrando sin hacer nada más que pensando y creyendo que van a lograr. El servicio de contrainteligencia venezolano está en manos cubanas. Hay muchos cubanos ahí, porque este es el servicio de inteligencia en el que se apoya Nicolás Maduro. El otro servicio de inteligencia es el SEBIN, pero en el SEBIN incluso ha habido algunas denuncias de que podría haber complot contra Maduro. En el servicio de contrainteligencia jamás, porque ahí están los cubanos. Maduro está muy relacionado con los cubanos, absolutamente. Y los cubanos están ahí. El problema es que si hay un país con el que el Partido Comunista Chileno tiene relaciones con Cuba, esa es una línea roja. Y resulta que Manuel Monsalve tiene asesores directos cubanos, por lo tanto saben lo que Monsalve hace, dice los documentos, etcétera. ¿Han visto ustedes esto? Se repite la historia de Salvador Allende. Les vuelvo a refrescar la memoria. El señor Luis Fernández Oña, agente de la inteligencia cubana, mano derecha del dictador cubano Fidel Castro, el padre de la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, el que manejaba toda la inteligencia en Chile desde la embajada de la dictadura acá en Santiago, era el yerno de Salvador Allende. Estaba en la familia presidencial. Los hermanos Tony y Patricio de la Guardia, coronel y general del Ministerio del Interior cubano, hombres sicarios de confianza del dictador cubano Fidel Castro, eran escoltas de Salvador Allende. Y hoy se vuelve a repetir la historia. Pero me quedó claro, con el análisis que hemos hecho, que Jadwe es uno de los reyes en el tablero de ajedrez de la extrema izquierda. Él es el más cercano al régimen de Maduro. Ha dado pruebas de lealtad
muy claras, ¿sí? ¿Por qué más no va a caer? Y eso es lo que explica el giro de Carolina Toá, ¿no? Que dijo que cualquier persona que esté imputada luego va a perder su cargo, pero con Jadwe no. Bueno, porque el Frente Amplio no es nadie sin el Partido Comunista. Le tienen pavor a que el Partido Comunista se les vaya en contra. La estrategia de Jadwe ha sido mostrarse a la izquierda de Boric. Partido Comunista y Frente Amplio están juntos en Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla, por supuesto, en la lucha por quién finalmente va a ser la vanguardia y se va a constituir en la vanguardia que implemente la Agenda 2030 por vías no democráticas. Uno podría decir que parte de la derecha que quiere implementar la misma agenda también está en la lucha por el poder de implementarla, pero siempre resguardando las buenas maneras, ¿no? El donaire y la corrección. Excepto cuando se juntan después de que una mayoría consistente le dice que no quiere otro proceso constituyente y que no quiere seguir adelante, y se ponen como la izquierda, adoptan los mismos modos de la extrema izquierda, antidemocráticos, y le escupen a la ciudadanía en la cara. Las críticas que le ha hecho Jadwe a Boric, dentro de lo que sale rápidamente en el Google, ¿no? Dijo, la política exige consistencia. Uno no puede pensar el 10 de marzo durante el gobierno de Piñera que hay presos políticos en Chile y el 12 de marzo en el gobierno de Boric pensar que desaparecieron los presos políticos. No puede pensar el 10 de marzo que los retiros eran buenos, cuando los parlamentarios hicieron campaña con el cuarto retiro y el 12 de marzo pensar en el gobierno de Gabriel Boric que ahora los retiros son malos. Uno no puede pensar el 10 de marzo que había que terminar con las FP, del 12 de marzo que aparezca una subsecretaria del gobierno de Boric diciendo que había que recuperar la legitimidad del sistema. La gente no entiende las volteretas. Este no es un tema de la gente. Nuevamente el mensaje es claro. Oye, Maduro, te están traicionando. Acá la verdadera izquierda soy yo. ¿Sí? Después sigue. Todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Piñera. Lo que hace 2 semanas era el peor de todo el gobierno, el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente hoy día es ministro de Hacienda. Oye, Maduro, ojo, te están traicionando. Lo que tenemos que evitar a toda costa es que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de la concertación que de Apruebo Dignidad. Lo que busca Jadwe con sus críticas a Boric y a la democracia chilena entonces y sus elogios a Maduro es posicionarse él como la figura que ante un nuevo golpe de Estado o estallido, como le gusta decir a toda la prensa, mentiroso. Sea él quien canalice, sea él el líder de ese proceso. Entonces, ¿en qué está pensando esta gente? Bueno, en ese mismo Congreso en contra del neoliberalismo, Jadwe planteó, estamos de cara a la disyuntiva de seguir intentando acceder al poder, basado en una política de alianzas amplia que nos permita ganar elecciones, o si vamos a volver a poner el énfasis como izquierda, como la izquierda a nivel mundial, en el desarrollo de la fuerza propia, en el debate de ideas, en el cambio cultural y en la transformación desde la base. De tal manera que cuando lleguemos al minuto de discutir las políticas de alianza, se haga con la fuerza de la izquierda como la protagonista principal y no, como muchas veces suele suceder, subordinados a los intereses de aquellos que solo quieren cambios dentro de la continuidad. La declaración conjunta del seminario realiza duras críticas a Estados Unidos, pero no apunta ni a Venezuela ni a Nicaragua. ¿Y usted sabe qué? Ni Venezuela ni Nicaragua estuvieron en el cambio de mando de Gabriel Boric. Por esto lo que le estoy diciendo es sí, hay alguien que es peor que Boric. Y ese señor se llama Daniel Jadwe. Y ese señor es el candidato en Chile de Maduro. Y el Frente Amplio no puede terminar de cerrucharle el piso. No puede intentar meterlo tras las rejas, porque se va a tirar al régimen de Maduro en su contra. En el partido, entonces, aquí le sigo leyendo el artículo sobre las críticas, descartan en el PC que las críticas del alcalde estén coordinadas con la dirección de Guillermo Tellier, cuya relación, la relación entre Guillermo Tellier y Jadwe, ha sido tirante desde hace muchos años, dado el frío vínculo del alcalde con la institucionalidad comunista y su sello díscolo desde que militaba en las juventudes comunistas.
Bueno, esta es la misma tesis de Tomás Moschetti esta semana y yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, eso de decir, no, es que Jadwe es una piedra en el zapato, lo quieren sacar, les molesta. Yo considero que tiene una mala relación con el partido, pero ¿cómo va a tener una mala relación con el partido si en las últimas votaciones Camila Vallejo obtuvo la primera mayoría con 5.923 votos y Jadwe la segunda con 5.833 votos? Si tuviese mala relación con el partido, entonces, ¿cómo se explica que un partido donde la dirigencia hace lo que se le da la gana, es más, pusieron a tele en que Vallejo había ganado, tenga de candidato a la presidencia a Daniel Jadwe? Pero son preguntas básicas en el análisis político que hay que hacerse, pues. ¿Cómo me van a decir que, ay, le molesta una piedra en el zapato, un tipo díscolo y no sé qué? Pero es la persona a la que se postula como candidato a la presidencia del partido. O sea, de verdad, abramos los ojos. Porque realmente nos van a arrasar si es que no entendemos lo que aquí está pasando. Jadwe no solamente fue el segundo más votado, o sea, en su partido lo aman, sino que más encima, porque usted me podría decir, bueno, pero esas son las bases, sí, pero las cúpulas lo ponen de candidato a la presidencia, porque es el hombre de Maduro, le insisto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en general en la izquierda? ¿Qué es lo que está diciendo Jadwe cuando dice, ay, Marcel era de Piñera, y no vienen ni Venezuela ni Nicaragua al cambio de mando que asume Gabriel Boric? Al parecer, la izquierda frente amplista sería más leal a la izquierda norteamericana de Biden que a la izquierda latinoamericana, mientras que los comunistas, que son mucho más pragmáticos, evidentemente, y que entonces tienen el apoyo inmediato, son aliados de la narcodictadura venezolana. ¿Sí? Hablemos de nuevo de esta figura de Jadwe. Es muy importante entenderlo. ¿Qué poder interno ha acumulado la segunda persona más votada, el candidato a la presidencia del Partido Comunista en nuestro país? Bueno, yo le digo, si ellos logran nuevamente que se produzca este estallido, un golpe de Estado encubierto, en contra de su propio gobierno, que ya se ve claramente la decisión, ¿no? O sea, Jadwe culpa al Frente Amplio. Supuestamente el presidente del Consejo de Defensa del Estado sería un pupilo de Fernando Atria, ¿ok? O sea, hay una fisura muy importante a la izquierda. Eso la derecha, si hiciera el tipo de análisis que yo estoy haciendo acá, debiera desarrollar inmediatamente una estrategia para cuál es el próximo movimiento para liquidar, digamos, en términos eufemísticos, obviamente, pero liquidar las posiciones de poder, digamos, así que ocupa esta gente. ¿Sí? Bueno, le explico. Jadwe hoy día probablemente es uno de los hombres más poderosos en el país. No solo porque es el candidato de Maduro, sino que porque es su sector el mejor organizado, con un brazo armado organizado que tiene tomada parte importante de la institucionalidad estatal y al cual obedecen entonces los poderes fácticos. Entonces, pero hay otro motivo más. Le dije, el primer motivo, Jadwe es el hombre de Maduro. El segundo motivo, el Frente Amplio no puede terminar de liquidarlo porque se liquida a sí mismo. Depende de Jadwe, depende de la narcodictadura de Maduro. Eh, Vamos entonces al tercer motivo. El tercer motivo por el que Jadwe no se va a ir tras las rejas y por el que vale la pena analizarlo es porque él es un globalista. Es un globalista igual que la gente de Chile Vamos. Y ahí tiene aliados entonces. Esto de las ciudades de 15 minutos, mire, lo dejo con un botón de muestra nomás para que usted vea ciudades de 15 minutos, un proyecto de la ONU, ¿no es cierto? Y todo el mamarracho que nosotros rechazamos en el primer proceso constituyente fue parido, asesorado por la ONU. Y eran el comunismo y la extrema izquierda la que estaba a favor de esto. Entonces, esta agenda globalista, esta agenda 2030 por la que hoy día se están peleando las diversas fichas dentro del tablero, a ver quién la va a implementar. Esa es la pelea real que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, veamos, solo porque usted no crea que Jadwe está muy, muy, muy de amigo con la agenda internacional globalista 2030. La inmobiliaria popular es un proyecto que nos llena de orgullo y nos llena el corazón. No solo porque le estemos dando la posibilidad del arrendo a precio justo tanto a familias recoletanas como de otras comunas, sino que además porque estamos formando un ideal urbano que es la ciudad de los 15 minutos. Y usted me puede decir, bueno, ¿qué puede tener de malo que las ciudades sean de 15 minutos? Ok,
Eh, ¿Y por qué tanta alarma? No se lo quiero explicar yo. Este video fue traducido por un amigo del canal, o sea, fue subtitulado en español por un amigo del canal que le damos las gracias por su colaboración, a don Héctor. Y quien habla en este video es Shyam Batra. Él es candidato a alcalde de la ciudad de Londres. The 15-minute cities is something that the WEF has created called C40, and it's called C40 Cities. I would urge you to certainly look on the internet about it and then go to all of the TikTokers and see what they're really saying. Basically, you won't be able to drive a petrol or diesel car anymore. You'll have to buy electric. If you want food, you will get a calorie-controlled system sent to you by text saying, this is what you can eat today. This is what you can have today. If you violate any of these things, they'll freeze your bank account. That is the next step. These are stages in which they're going to implement this stuff. And this was signed up by the WEF, and the WEF has signed up with our mayor in London as the chair. And he has gone around the world to communicate this C40 to all of the countries in the world. And most of the countries are looking at adopting it. Now, I am going to abolish it. It is a hopeless position. We are going to be in an open prison, or shall we say a COVID, for the rest of our lives. We will not be able to work unless it's in our 15-minute city. It's diabolical. It's not a right. This is not the right thing. And it's been hidden from the public. No one's talking about it. Este reseteo, este nuevo orden mundial del que hablaba Ayuso también cuando la convidó el Libero. Una pena que haya habido tan poca gente de derecha. Los partidos de derecha escuchando a Ayuso. O sea, yo francamente no entiendo por qué no se preocupan. Si están en política, de formarse ideológicamente, de entender a su enemigo. Ayuso lo sabía perfectamente. Bien, hay un excelente artículo que quiero citar para que se entienda esta agenda internacional desde otra entrada, que está en el Mercurio y fue escrito por Enrique Alcalde y Carla Mesa. Se titula Bonos y cuotas, conflicto de interés e inconstitucionalidad. Lo leo. Existen dos hechos acaecidos el año recién pasado y en actual ejecución, que a nuestro juicio resultan preocupantes, tanto debido a las enormes implicancias prácticas que pueden derivarse de los mismos, como atendida la muy escasa reflexión que de ellos se ha tenido en el mundo privado. Están embebidos este mundo privado de lo políticamente correcto. Aquí voy a empezar a parafrasear para no aburrirlos. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de un bono por 2.250 millones de dólares en que el gobierno se compromete en que de aquí al 2031, Agenda 2030, ¿sí?, habrá una participación de al menos 40% de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas. En otras palabras, el Ejecutivo contrae deuda de largo plazo asumiendo algo que no depende de él, ya que para cumplir dicho objetivo requiere de la conformidad del legislativo a través de la dictación de una ley que así lo exija. Lo que en definitiva ha hecho este gobierno, y que resulta más grave, es introducir en el mismo seno del Estado chileno un evidente conflicto de interés, porque las consecuencias financieras negativas que para Chile derivan del mismo bono en caso de no alcanzarse la meta propuesta, mire cómo va avanzando esta gente, si es que es impresionante. Consecuencias implican que tanto el Ejecutivo como el Congreso pasan a tener los incentivos y casi un imperativo para que dicha ley sea aprobada. ¿Y qué es lo que rechazamos en los dos proyectos de nueva Constitución? La concepción antropológica genital que mandataba al Estado, y esto en el segundo proyecto también, a distribuir por genitales los cargos en la sociedad. Eso nosotros lo rechazamos. Y así es como nos están obligando. Entonces, además, acá se está imponiendo la igualdad sustantiva, ¿no es cierto?, que también se rechazó en los dos proyectos de nueva Constitución. Quiero hacer el punto. El punto es, ¿qué dice la derecha frente a todo esto? ¿Cuándo van a abrir la boca y confesarnos de que están a favor de la agenda globalista impulsada por la extrema izquierda y de que es más, la pelea de ellos es quien la implementa? Y no es una pelea ideológica, sino que pragmática, de poder pragmático. Con todo, sigo en el artículo, lo que nos parece más grave es el desprecio
que esta iniciativa legal exhibe frente al derecho de propiedad que tienen los accionistas y que los faculta, entre otras cosas, para ejercer libremente sus derechos políticos. La norma constitucional vigente desde 1980 garantiza que tal derecho no puede ser afectado en su esencia y que solo puede ser limitado considerando los intereses generales de la nación. No sigo. Dese cuenta cómo nos están destruyendo nuestra institucionalidad, cómo se hace carne las palabras del señor Gabriel Boric, que dice que ellos son la vanguardia. Entonces, tenemos 3 puntos, nos quedan 2. Primero, Jadwe es el representante o el elegido de Maduro para Chile. Segundo, el Frente Amplio no puede aserruchar a Jadwe, sin al mismo tiempo destruirse a sí mismo. Tercero, Jadwe es globalista y está dispuesto a implementar la agenda acá en Chile. Y es así de grave como lo dice el candidato a alcalde de Londres. De estas cosas no se está hablando. La prensa está silenciada, está comprada, no tengo idea. Pero algunos medios están suscritos a la Agenda 2030. Vamos al cuarto motivo. ¿Por qué Jadwe es antisemita? Y por lo tanto está en contra de la existencia de Israel. ¿Y quién más está en contra de la existencia de Israel? Irán. ¿Se acuerda del caso de los aviones iraníes en Chile? Y además la presencia de Irán en Bolivia y Venezuela. Y ojo con la ley antifascista, mis estimados amigos judíos, porque lo que dijo Daniel Jadwe es que ningún judío podía ser comunista porque no creen en la igualdad, porque ellos ya son el pueblo elegido. Así que tengan cuidado, o sea, empiecen a reaccionar también, ¿sí? Con independencia del conflicto que en este momento se da en la Franja de Gaza, con independencia de Netanyahu, con independencia de todo eso, no me voy a meter ahí. Lo que yo quiero constatar acá es que Jadwe está del lado de los enemigos de Israel y que esos enemigos han tenido presencia en Chile. Esto le leo, o sea, hay una investigación por la Comisión de Crimen Organizado de la Cámara de Diputados por el avión venezolano iraní, con vínculos con la aeronave retenida en Argentina y que tuvo paso por nuestro país. Había 10 tripulantes de origen iraní. En el país trasandino, la aeronave fue registrada a nombre de la aerolínea venezolana Emtrasur. Fue detenida por eventuales actos de terrorismo de sus tripulantes. ¿Ok? Y la Isquia Asiche acá, adivinen lo que dijo. Dijo, ay, no se ha detectado ningún ilícito. Vamos rápido en lo que sigue. Mire esta imagen. Bolivia e Irán dieron un paso más en su acercamiento, a pesar de que están geográficamente muy separados por miles de kilómetros. Los gobiernos de ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en el campo de seguridad y defensa. ¿Se entiende? Seguridad y defensa, lo mismo que fue hacer Monsalve con la narcodictadura de Maduro. El acuerdo fue rubricado en Teherán por el ministro de Defensa boliviano Edmundo Novillo Aguilar y su par iraní Mohammad Reza Ashtiani. Bueno, aquí un artículo de la Deutsche Welle, escrito por Ramón Cardoso Álvarez, nos habla de la cristalización de la alianza entre Irán y Venezuela. O sea, Irán no está comprometido con Bolivia, no está comprometido con Venezuela. Y Jadwe es uno de los políticos que está en la lista de los más antisemitas del mundo. Leo este artículo. A pesar de que Brasil, Argentina y México son los principales socios comerciales de Irán en América Latina, Argentina, Brasil y México, en la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi a la región se priorizó el fortalecimiento de los lazos con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Irán es enemigo de la presencia, de la existencia de Israel. Y Jadwe es antisemita. ¿Ok? Más claro, echarle agua. Ahí tiene otro buen motivo por el que no va a caer. Tiene demasiados amigos, muy poderosos. Vamos al la última razón. Jadwe no va a caer porque la derecha no entiende nada de lo que está pasando. No es telepensante. No le interesa. No está para matar su piojo el día a día. Son sus intereses pequeños, mundanos, rascas, pungas. Eso es lo que son. No le interesa saber nada. Entonces, si usted quiere una prueba, un botón de muestra,
de lo que yo le estoy diciendo, lo dejo con el análisis de Guillermo Ramírez. A ver si explicamos esto. Mira, primer acto. El viernes pasado, la ministra Toá establece lo que hoy día se conoce como el criterio Toá. Es decir, si una persona es formalizada, tiene que dejar su cargo. Segundo acto. A los 4 días, la Fiscalía anuncia que va a formalizar al alcalde Jadwe de Recoleta, alcalde comunista. Tercer acto, el mismo gobierno se apura en aclarar de que el criterio Toá aplica solamente para los funcionarios de gobierno, no para los alcaldes. O sea, por alguna extraña razón, el Partido Comunista tiene un criterio para sus funcionarios de gobierno y sin que nadie entienda muy bien por qué, tiene otro criterio distinto para las personas que trabajan en municipios. La verdad es esta. El criterio Toá se creó para sacar al general Yáñez de la dirección de Carabineros. Como él no ha hecho nada malo y ha sido fiel con el gobierno y sería impresentable sacarlo, inventan el criterio Toá porque como la fiscal Chong lo va a formalizar, esa es la manera de sacarlo de su cargo. El general Yáñez lo único que ha hecho es su pega. Ha protegido a los carabineros y es inaceptable que hoy día esté siendo formalizado por la fiscal Chong en una causa que está cargada de tintes políticos y de odiosidad hacia los carabineros. El gobierno, en vez de darle la espalda de manera cobarde al general Yáñez inventando un criterio, debería apoyarlo. Yo sé que la palabra análisis le quedó muy grande a este par de cuñas de Guillermo Ramírez. La verdad es que no hay nada extraño. Lo que pasa es que no ha entendido cómo está funcionando la relación de la extrema izquierda con el Poder Judicial en todo Occidente. Tienen capturado al Poder Judicial. El tema que tampoco entiende es que al general Yáñez se le persigue para dar una señal de que cualquier carabinero de aquí en adelante que haga algo, aunque sea cumplir órdenes en pos del establecimiento de la paz y del resguardo de la seguridad y la vida de las personas, va a ser perseguido. Guille, despierta, abre los ojos. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es, ¿esta gente no abre los ojos porque tiene un compromiso y se está beneficiando? Y ahí muchos saltan con el tema de Alamán, su puesto en organismos internacionales y su relación con Marcela Cubillo, por ejemplo. Entonces dicen, ah, claro, por eso son defensores de la agenda globalista. Yo no lo sé, pero me cabe la duda, la verdad. ¿O es que son tan tontos? ¿O es que su capacidad de autoengaño es su gran talento? Dios les dio solamente ese talento, así como a Plácido Domingo le dio el talento del canto, a ellos les dio el talento del autoengaño. No entiendo. No entiendo qué le pasa a esta gente. O sea, que hay dos opciones. O francamente son muy palurdos para la política y ojalá se retiren luego porque nos están haciendo un tremendo daño todos ellos, o están dentro del negocio. No hay más opciones. Ahora, ¿qué tiene que ver Guille con todo esto? Bueno, que él está mencionando ahí el cambio que hace Toá, ¿no es cierto? La estrategia tiene incluso un nombre, esto está en un artículo de Ex Ante, se llama Lawfare, guerra legal. Lo hizo Meo, lo hizo Lula da Silva, lo hizo Cristina Fernández, lo hizo Alberto Fernández, la gente de extrema izquierda que son corruptos a la médula, cuando son perseguidos por el Poder Judicial, se hacen las víctimas, obviamente, y ahí se me salió entre víctima y víctima, que en el caso de Jado además viene muy bien al caso, ¿no es cierto? Si se acuerda de la anécdota. Ellos dicen, desde el Grupo de Puebla, que acusan el uso de instrumentos jurídicos para destruir presidentes de su sector. Estamos hablando del Grupo Puebla. Y acá se hizo lo mismo con Meo. Nadie se pregunta quién es Meo. ¿Cuál es el rol de él en el tablero de ajedrez? Nadie hace este tipo de análisis. Nosotros lo estamos haciendo con Jadwe. Alguna vez iremos con Meo. Pero, a ver, ¿qué es el Grupo Puebla? ¿Cuál es el plan de este grupo? Lo dejo con Tomás Cox. Quiero comentarles, amigas y amigos, que ayer, por razones profesionales, en la carretera del mundo de los eventos, una de mis actividades por más de 40 años, conocí a un señor, a un caballero, escúcheme bien, a un señor, a un caballero, a un profesional, a un hombre culto, a un venezolano de 64, 65 años. Por casualidad, una casualidad que yo quería que ocurriera con este caballero, y tuve una reunión de trabajo y después conversamos 1 hora y obviamente le hice un cara a cara
y un mundo real, todo junto, una síntesis, porque quería oír a un hombre de 60 y tantos años, con familia, venezolano, de Caracas, cercano a la política, cercano a la economía, cercano a la hacienda, cercano a los gobernantes de turno desde el punto de vista de la observación profunda, profesional, con un muy buen lenguaje, avecindado en Chile hace mucho tiempo, médico además, de 60 y tantos años. Y me contó, amiga y amigo, por respeto a él no doy la fuente, su nombre, su cargo, en fin, etcétera, sus responsabilidades profesionales. Entre paréntesis, en plena conversación me dijo, quiero que saludes a un hijo mío que es piloto y que trabaja en una línea aérea en Europa y que está en Heathrow, Londres. Me lo puso en el teléfono, estuvimos conversando con el chiquillo de 37 años, piloto. Su hija trabaja en Escocia como médico cirujano también. Un tipo en ese esquema. Y me contó cosas que son realmente impresionantes. Si es que todavía nos podemos impresionar por algo. Voy al punto. Maduro y sus boys, comillas, se han quedado, han robado cerca de, escúchenme, 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Dicho por un hombre que sabe de plata, sabe de números, sabe de hacienda, sabe de economía, es profesional, tiene 67 años y orgulloso de ser venezolano. 700.000 millones de dólares. Todo lo que rodea a Maduro y a Cabello, quien está en la retaguardia, y que es peor que Maduro, si es que alguien puede ser peor que Maduro, todo el mundo que rodea, todo el mundo, en todo ámbito, están todos comprados, todos envenenados por el dinero. El tipo que ganaba 500.000, ahora gana 1.500, el que ganaba 10, ahora gana 20, el que ganaba 20, ahora gana 50, y el que ganaba 50 gana 100, porque se perdieron, comillas, 700.000 millones de dólares. La miseria en Venezuela es una cosa, la miseria no solamente en las grandes ciudades, en la periferia, en el campo, en las distintas zonas y regiones, es impresionante. Es de 2 siglos atrás, es de 3 siglos atrás. No hay agua, no hay alcohol, no hay nada, no hay nada. Y el pueblo venezolano se ha ido acostumbrando. Hay costumbres que son espantosas, esta es una de ellas. Y el pueblo venezolano se va. Han salido más de 10 millones de venezolanos a Brasil, a Colombia, a Chile, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, de toda índole. Y voy a algo más grave todavía, si es que puede haber algo más grave, que la miseria, el robo y la corrupción brutal de un círculo inmenso. No es un circulito, no son 500 personas, son miles de personas que están en la corruptela. Escúcheme bien, me decía este hombre en esta conversación de ayer a las 5:15 de la tarde hasta las 7 de la tarde, me decía que una de las obsesiones, entre muchas otras que no voy a mencionar en voz alta y menos en un horario familiar, de Maduro, una de las obsesiones de Maduro es convertir a Chile en el país más miserable, más pobre, más dominado, en una colonia de él y sus boys. Y por eso soltó a estos delincuentes de todas las cárceles de Venezuela, solo con la condición de que se vinieran a Chile. Solo con esa condición. A Chile, a hacer lo que los delincuentes venezolanos están haciendo hace mucho rato en nuestro querido Chile, en nuestra querida tierra. No me refiero a los venezolanos preparados, profesionales, honestos, técnicos o aquellos que han llegado mucho tiempo atrás con sus papeles en norma y en regla y han pasado todos los filtros. Me refiero a los otros, que son miles, no dicho por mí, que importa lo que yo diga, dicho por este señor, que tiene nombre, apellido y domicilio conocido. Impresionante, me dijo Tomás. Lo que quiere Maduro es convertir al Venezuela que él ha convertido, a convertir a Chile como el Venezuela que él ha convertido en una colonia, en un lastre, en una miseria. Porque en la miseria son los comunistas los que mandan. En la miseria los comunistas tienen el poder. En la miseria, en la pobreza y en el abandono, ese grupo gigante y corrupto manda, lidera, comillas, lidera. Estoy haciendo una síntesis de una conversación de 1 hora y tanto. Me contó cada cosa de las costumbres de los gobernantes en Venezuela, pero realmente, María Ignacia, no
No te lo diría ni siquiera No. si no estuviéramos en la radio. No te lo diría, eres muy niña. ¿Sabe esto, Chile Vamos? Se ha hecho cargo de que Maduro quiere destruir Chile y que tiene sus tentáculos metidos hasta el tuétano de nuestras instituciones. ¿Por qué hablan tantas cabezas de pescado? Porque es más fácil quedarse al margen y ver cómo todo se va al abismo y a ver quién llega para rescatarlo y ahí ellos se suben de nuevamente al carro. Esa es la estrategia adaptativa de darwinismo social. Bueno, les quiero contar sobre el Grupo Puebla porque vale la pena. Este grupo nació bastante independiente del régimen de Maduro, pero Maduro finalmente lo terminó capturando. Es decir, el Grupo Puebla hoy día responde a Nicolás Maduro. Si usted googlea a este grupo, verá que dio un giro importante respecto a sus inicios para ahora darle la bienvenida a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo funcionan? Bueno, este grupo, impulsado por el ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Minami, que nadie se hace cargo acá, que también tuvo el caso con el financiamiento que tuvo Bachelet, ¿cierto? En conjunto con los ex mandatarios de Argentina, Colombia, Alberto Fernández y Ernesto Samper, anunció la conformación de una red de parlamentarios en ejercicio que acompañará las actividades de la Agrupación Internacional de Líderes Progresistas y coordinará acciones conjuntas. ¿Quiénes están ahí? De parte de Chile, bueno, Camila Musante, diputada por el Distrito 14 de la región metropolitana del Partido Comunes, y Jaime Araya, PPD, diputado por el Distrito número 3. Ellos son del Grupo Puebla y están encargados de hacer estas gestiones de coordinarse, ¿no? Para ir penetrando con su agenda absolutamente todo. Todas nuestras instituciones, a todas las personas, capturándolo todo. Entonces, porque ese es el objetivo del Grupo Puebla. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Esto fue el 3 de octubre de 2023. La presencia espiritual de Fidel Castro, el Che Guevara y de Hugo Chávez se podía sentir. El fin de semana en Puebla, declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez. Como ovacionado invitado especial del 9º encuentro del Grupo Puebla, el alto funcionario de la dictadura más longeva del continente aprovechó para celebrar el actual momento político en América Latina, en el cual se habría producido una tendencia irreversible del progreso y del paso de un sistema unipolar, de una globalización neoliberal opresiva y de dominación hegemónica del imperialismo a uno multilateral de un nuevo tipo. Pero no fue suficiente para el Grupo Puebla dar un tratamiento estrella a un régimen autoritario como el cubano. Esto es Marco Enrique Minami. También fue ovacionada la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. Aquí entra Jadwe. Se dedicó a fustigar los ataques permanentes contra la revolución bolivariana y variados supuestos intentos de invadir Venezuela. Ninguno de los presentes habló de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ambos países. No deja llamar la atención que en la conferencia de Puebla también estuviera el mismo que estaba en nuestro estallido social, Baltasar Garzón. Aquí lo describen como abogado español, jefe de una empresa legal que ha asumido la defensa de Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab? Principal testaferro de Maduro y su familia. ¿Qué tal? Ya pues. Además, por supuesto que estaba José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, Evo Morales. Ya está claro que Venezuela se tomó el Grupo Puebla y que hoy es un conjunto de políticos que avanza el modelo de la narcodictadura venezolana en todo el continente. Los 5 motivos entonces por los que Jadwe no va a caer y es intocable y que nos permite entender quién es él en el tablero del ajedrez de la pugna política chilena por implementar la Agenda 2030 son: Jadwe es el candidato de Venezuela, su relación con el régimen es personal. El Frente Amplio es distante, Jadwe es la estrella de Maduro. Incluso se le parece, adopta incluso el mismo tipo de discurso, habla como él. ¿Sí? 2. El Frente Amplio no sobrevive sin un partido comunista. No pueden dispararle a Jadwe sin dispararse a sí mismo. 3. Jadwe es globalista. Eso quiere decir que tiene a los organismos internacionales de su lado. 4. Porque es antisemita. Esto quiere decir que tiene a Irán, que acaba de, hace poco, estrechar lazos con Venezuela y con Bolivia, de su lado. 5. Porque la derecha todavía no entiende nada y son incapaces de oponer resistencia. Finalmente, quiero mostrarle una
un golpe de Estado como se está dando hoy día en Colombia. Este es un artículo de Marcel Tangarife Torres. Y él nos describe cómo se está dando el golpe de Estado en Colombia desde el mismo Petro, ¿ok? Y a mí me parece que para que cerramos esta columna es muy interesante poner a la vista los puntos que Marcel, que es ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, asesor de Carlos Lleras de la Fuente en la Asamblea Nacional Constituyente, profesor de Derecho Constitucional, autor de varios libros y artículos de Derecho Constitucional. Bueno, él que estuvo en el canal analizando la basofia del segundo proyecto de constitución rechazado, ¿sí? Hace este análisis sobre el golpe de Estado que el mismo Petro está dando sobre la institucionalidad republicana y democrática de Colombia, que creo que nos sirve muy bien para entender cuál es la ruta que como copy-paste, ¿no es cierto?, se está dibujando en todos los países del continente, incluyendo, por supuesto, a Chile, hoy día primero en la lista, porque como bien decía Tomás Cox, Maduro está obsesionado con destruir Chile, ¿sí? Entonces le leo, el golpe en Colombia ya se dio. Petro ya dio el golpe en Colombia, a los ojos de todos, aunque muy pocos lo están viendo, pero no en un golpe de un solo acto autoritario, sino que lo ha venido dando día a día desde el 7 de agosto de 2022 estratégicamente. Yo fui uno de esos estudiantes que promovió la Marcha del Silencio del 25 de agosto de 1989, que dio origen a la séptima papeleta y al proceso que culminó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Y veo con inmensa preocupación que Petro está adelantando un proceso paralelo para tener una Asamblea Constituyente a su medida, es decir, para terminar de dar el golpe que sistemáticamente está dando. El golpe se va, ¿usted qué cree que son los llamados de salir de nuevo a la calle? Es eso, es crear este pueblo supuestamente, que frente a la impavidez de la mayoría y la neutralización de las Fuerzas Armadas y de Orden, se va a poder erigir como la nueva Asamblea Constituyente en Chile. Estoy esperando un momento. Eso va a ser, si es que sale Matei, va a ser bajo el gobierno de Matei. Va a ser bajo el próximo gobierno de derecha que salga. Porque si no, llevamos a alguien como Johannes. Se lo digo. Estamos fritos. Cualquier otro candidato va a ser débil porque no entienden quién es su enemigo. No entienden lo que está pasando en Chile. Johannes sí lo entiende. Y hay una gran diferencia entre Matei y Johannes. Y Matei primero me demuestra a mí que entiende lo que está pasando. Porque ella dijo que era de izquierda, que tenía el mismo propósito en su vida política que los comunistas, con otros medios. Eso se lo dijo a Cristiano Kirchner. Acá esto es lo que se está haciendo, lo que se está planeando, dar un golpe que, como está diciendo aquí Marcel, ¿no es cierto?, de lo que se trata es de crear este poder autónomo que vamos a llamar pueblo después, para armar la Asamblea Constituyente y destruir absolutamente la República Democrática, ¿no? Sigo con Marcel. Para la Asamblea Constituyente, Petro necesita tres cosas fundamentales. Necesita pueblo para disfrazarlo de constituyente primario, ya hablamos de eso. Necesita una razón para justificarla. Van a haber razones cuando esté el gobierno de derecha, evidentemente, si es que no se hacen un autogolpe antes. Y por eso ha generado una grave crisis que vive Colombia. Ellos van a generar la crisis, ellos quieren destruir el país. Para luego, dado eso, esa problemática, justificar a ese pueblo y la necesidad de una asamblea constituyente, ¿se entiende? Igual en Chile. Y necesita un mecanismo jurídico que le evite pasar por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional para tener un cuerpo constituyente unánime a su favor. ¿Le llama la atención eso de gobernar por decretos que se propuso desde el Partido Comunista? No me acuerdo en este momento quién lo dijo. ¿Que Boric gobierne por decretos? Eso es el copy-paste. Petro, sigo con Marcel, necesita pueblo, pues así puede disfrazar la Asamblea Constituyente bajo el ropaje del poder constituyente que le sea afín. Petro ya tiene su pueblo, no el pueblo colombiano. Petro ya tiene con él a todos aquellos que son de la izquierda radical, que lo quiere mantener en el poder. Ese pueblo, ese poder constituyente está claramente conformado por la FARC, que son una sola, las disidencias no existen, solo la combinación de las formas de lucha, el ELN, los demás carteles de la droga, la primera línea, ¿le suena la primera línea? Las mingas, las milicias y hasta los inmigrantes venezolanos, que además son su propia fuerza armada paralela que está dispuesta a lo que sea para no perder el poder. Ojo, acá en Chile. Ojo con la cantidad de armas. Ojo con lo que dijo ese joven que lo traje hace unas columnas atrás respecto de que los habían frenado, que ellos tenían armas para salir a matar para el 18 de octubre. ¿Sí? Petro ya tiene la crisis.
Ya generó la crisis institucional que necesitaba, atacando a las altas cortes, que no ha podido doblegar. Bueno, en Chile sí se han doblegado. Y la crisis institucional viene dada por el desarme, la desestructuración de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Mm? Al Congreso de la República, que tuvo la valentía de hundir la reforma a la salud, ¿no es cierto? La ha atacado la Fiscalía de Barbosa, con lo cual ya debilitó la gestión de Camargo, a los órganos de control, atacando ferozmente a la Procuraduría, a los gobiernos departamentales y municipales que no le son afines, debilitándolos presupuestalmente, a la registraduría minando su credibilidad después de las elecciones del 29 de octubre de 2023, a la fuerza pública dando de baja a más de 60 generales a una semana de haber empezado su gobierno. Bueno, acá se les da de baja de otra manera, ¿no? Se les mete presos, así de simple. Y se les persigue judicialmente. Ya generó la crisis social, dice Marcel. O sea, tenemos la institucional, ahora tenemos la social, ya tiene al pueblo también, ¿no es cierto? Y económica que necesitaban, en Chile están haciendo lo mismo, están preparando, están destruyéndolo todo, ¿no? Destrozando en mil pedazos el sistema de salud con la intervención de las EPS, no sé bien lo que son, pero aquí también están destruyendo el sistema de salud, ¿no es cierto? Con el tema de las ISAPRES, a las que previamente asfixió financieramente. Ya tienen el control de Ecopetrol, ya generó la crisis en los sectores energético, infraestructura vial, agrícola, etc. Exacto, igual a lo que se está haciendo en Chile. Ya generó la crisis de orden público a través de la mentira de la paz total, ya ha favorecido a los delincuentes y ha logrado temorizar a la gente de bien. ¿Qué le parece? Lo mismo. Los delincuentes, la primera línea, indultada con pensiones de gracia, la gente de bien encerrada en sus casas, y si tienen un arma y se defienden, y el arma está legítimamente inscrita, etc., igual se van presos. Petro ya tiene su propio mecanismo jurídico perfectamente diseñado para tener la Asamblea Constituyente a su medida. No podemos ser ingenuos. Petro no necesita el proceso establecido en la Constitución de 1991, tampoco le interesa, porque sabe que ni el Congreso lo va a apoyar, ni la Corte Institucional, ni las urnas. Esta gente sabe que nadie de nosotros lo va a apoyar. Oye, no entiendes. A la señora Toa no le interesa que tú le digas que es una malita persona, porque resulta que quiere para el beneficio para su grupo y que se les aplique otra ley. Ay, se va a sentir tan toda. Yo creo que no va a dormir hoy día en la noche, la pobrecita. Por favor, esto es una minoría que tiene clarísimo que tiene que violar todas las leyes, que tiene que hacer la revolución. Y la revolución, como dice Atria, tiene que pasar volando bajo el radar del derecho para que no se activen las fuerzas de resistencia y para que no se vayan presos ellos. Esta minoría la saga seria, más bien apoyada por los organismos internacionales. Miren, terminemos con Marcel. Con pueblo propio, con crisis propia, Petro convocará la Asamblea Constituyente por decreto. Declarará bajo cualquier pretexto un estado de excepción. Ojo, que eso lo hemos venido diciendo, si aquí se da el tema del autogolpe, esto es lo que van a hacer. Y así podrá expedir decretos con fuerza legislativa, el primero de los cuales será la convocatoria de la tal Asamblea Constituyente. Mira, aquí podría ser eso, salgan a la calle, destruyen todo, y entonces yo voy a decir ya, a ver, ¿saben qué? Vamos a una Asamblea Constituyente porque eso es lo que el pueblo quería. Lo que pasa es que necesitamos que pase un poco más de tiempo para que la gente se olvide de que ya lo llevaron a votar 2 veces y que dijeron que no. Y después la gente va a estar con el mismo anhelo que tenía para el 18 de octubre, con tal que haya paz, démosle la institucionalidad. Eso es lo que va a pasar, a esa es la carta que se están jugando, ¿sí? La Asamblea entrará a sesionar de inmediato y su primer acto constituyente será derogar el artículo 376 de la Constitución, es decir, la obligación de contar con la ley de la República y de contar con el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y con el favor de las urnas. No necesita nada más. Fíjese que Boric tiene lo mismo acá. Exactamente lo mismo. Hay muy pocos matices de diferencia. En el plano internacional, sus colegas del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, de lo que hemos estado hablando, saldrán a apoyarlo, porque todo esto ocurrirá en nombre del pueblo y en defensa de la democracia y dirá que así impulsará la Agenda 2030. Es lo mismo. Tendrán el apoyo de los gobiernos de países como Rusia, Irán, Irak, Siria, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Chile, entre otros. Contará con el silencio de Estados Unidos y solo con las condenas por pocos días de la Unión Europea y de otros países. Petro tendrá una constitución, una narco-constitución. Habrá consolidado su narco-dictadura y consolidará el socialismo del siglo XXI en Colombia, que para ese maldito proyecto nuestro país es la joya de la corona. Y nosotros somos la tumba aquí en Chile.
de la corona. Somos el cementerio del neoliberalismo. Ya no habrá retorno, sentencia Marcel. Lo único que juega en su contra es el tiempo. El poco tiempo que tenemos todos los colombianos de bien para reaccionar. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Yo llamo a que usted comparta este contenido. Sé que es una columna compleja, larga, pero la estrategia está finamente diseñada, ya está siendo aplicada, ya nos aplicaron lo mismo al 18 de octubre que ocurrió en Ecuador, en Colombia, en Perú, etc. Ahora, esta es la segunda parte. O es un autogolpe de esta índole que nosotros lo veníamos anunciando hace rato con las mismas características, o va a ser un golpe, como lo ha dicho Tomás Mochetti, en eso estamos de acuerdo, a el próximo gobierno de derecha si es que no es un gobierno draconiano. Draconiano. Y para ser draconiano, definitivamente hay que entender con quién se está hablando. Jadwe está seguro de que él va a ser presidente de este país. Dicen las malas lenguas, o las buenas lenguas en realidad. Y Jadwe tiene una lista, así como la tiene el Partido Comunista, de la gente no precisamente la que va a meter tras las rejas. Creo que hoy día hay varios del Frente Amplio en esa lista. Lo que podría ser una buena noticia, porque podría hablarnos de una decisión al interior de este bloque, y entonces que se destruyan porque se autodestruyan. No porque la derecha esté haciendo algo. Ya vio el análisis de Guille Ramírez. Claramente, faltan palos por el puente para entender cuál es el tablero del ajedrez y de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos que dejar de mirar las nubecitas rosadas y bajar a tierra si es que queremos hacernos cargo de esta crisis y no perder nuestro país. Y fíjese que entonces saltan las voces que dicen, bueno, pero los militares no lo van a permitir. Jadwe también tiene una estrategia diseñada para los militares. Jadwe le dice a los militares que ellos para el 73 fueron antipatriotas, que no amaron a su patria, un globalista. Le dice a los militares que son patriotas, que ellos no fueron patriotas. Entra en su herida y manipula su herida psicológicamente. Ese va a ser el discurso del presidente Daniel Jadwe cuando llegue al poder. Le va a decir a las Fuerzas Armadas y de Orden que nunca más pueden actuar en contra de su gente, de sus compatriotas, de su país. Que lo habrían hecho no por salvarnos a todos nosotros del comunismo cubano, sino que por obedecer las órdenes del imperio norteamericano. Jadwe tiene todo fríamente calculado. Ya sabe, como le digo, incluso cómo persuadir a las Fuerzas Armadas de que lo apoyen a él. Y por eso es que le da el espaldarazo a las fuerzas bolivarianas en Venezuela. Porque las únicas que a la hora en que las papas queman pueden oponer resistencia son las Fuerzas Armadas y de Orden. Y por eso es tan importante neutralizarlas y destruir su moral. Y dígame qué mejor manera de destruir la moral de los miembros de las Fuerzas Armadas que convencerlos de esto. Y quiero decirle además que yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero.